Muy bien, chicos. Muy bien. Ahí visualizamos ya, o empezamos ya con nuestra sesión. Sí, estamos visualizando nuestro PPT, ¿correcto? Ya atentos. Hola, soy Víctor Rimac. He escalado la montaña más alta del mundo sin tanques de oxígeno. He roto récords en el Himalaya. He puesto la bandera peruana en montañas donde el aire casi no existe. Y soy de Huaraz, Ancash. ¿Y sabes cómo empezó todo esto? Yo no terminé el colegio de chico. La vida me la puso muy difícil. Pero en vez de quedarme ahí, decidí actuar. Terminé mi secundaria en el Colegio Sane. Y a partir de ese momento, todo cambió. Me formé como guía internacional y fui a escalar las montañas más altas de este planeta. Una por una, paso a paso. Ahora te hablo a ti, que sientes que ya es demasiado tarde, que piensas que tu momento ya pasó. No pasó, tu momento es ahora. La constancia y pensar en grande corren por tu sangre peruana. Yo soy la prueba, porque como peruanos podemos con todo y con mucho más. Tú puedes. Vamos, Perú. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado. Muy bien, correcto. Muy bien, chicos, disculpen, ahí ya me estaba atorando. Correcto, ¿ya? Ahí hemos visualizado ya un poco ¿no? De las oportunidades, ¿no es cierto? Ya que podamos tener y que nunca es tarde, chicos, para cumplir nuestros metas, nuestros objetivos, ¿no? Nuestros anhelos, nuestro proyecto de vida, ¿no? Que es importante. Ya ustedes, chicos, ¿no? Ya algunos de ellos son jóvenes, etcétera. Sí, hay que tener nuestro proyecto de vida, ¿no? Es como un mapa para nosotros construir, ¿no es cierto? Una casita tenemos que tener, perdón, un planito, ¿no? ¿Ya? Si quiero ir a tal lugar, tengo que tener pues un mapa de ubicación, ¿no? Por cuál va a ser mi recorrido, ¿ya? De igual manera, el proyecto de vida, chicos, es eso, ¿no? ¿Cómo me visualizo de acá en un mediano, corto y largo plazo? ¿Y qué estoy haciendo para cumplir ese objetivo, esa meta, ¿no? Esa proyección. Ya, entonces es importante, chicos, ¿no? Esto para ustedes, ya, porque es un ejemplo de constancia, de perseverancia y poder conseguir nuestros objetivos, nuestras metas que nos estamos trazando, ¿no? En distintos ámbitos, en el aspecto académico, en el aspecto profesional, ¿no? Etcétera, ¿ya? En distintas aristas, chicos, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, ¿ya? Muy bien, correcto. A su vez, chicos, en la semana tenemos distintas otras actividades, ya talleres o cursos prácticos, ¿no? Que van a impulsar nuestra formación, ¿no? Académica. En distintos aristas, ¿no? Ya vemos en el aspecto, por ejemplo, personal o, ya, o individual, ¿no? O emocional, tenemos el taller de psicología, ¿sí? En el aspecto, ¿no? Académico tenemos los martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? El taller de cultura general, el taller del porqué de las cosas, ¿no? Cómo funciona la vida, ¿no? El taller de astronomía, los días viernes el taller de redacción y el taller de matemática básica. Y también tenemos el taller, ¿no? En este caso ya en la vida diaria, en la vida práctica nos va a servir, ¿no? El taller de emprendimiento y el taller de tecnología, ¿ya chicos? Sí, correcto, ¿ya? Correcto. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahí observamos, ¿no es cierto?, el tema que vamos a abordar el día de hoy, ya que son las transformaciones sociales políticas en el Perú. ¿Ya? Dentro de ese proceso, chicos, vamos a abordar un poco, pues, el gobierno de Alberto Fujimori, ¿sí? El gobierno de Alberto Fujimori, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, eso corresponde, chicos, ¿no? Desde 1990 hasta el 2001, ¿no? Aproximadamente, en la cual, pues, ya en septiembre de ese año, ¿no? Decide él renunciar, ¿no es cierto? Vía fax. Ya, correcto, chicos. Ya estamos en la tercera semana, como estamos señalando, y dentro del tercer bimestre, ¿ya?
Muy bien, visualizamos este pequeño video, luego comentamos, atentos por favor. Disolver temporalmente el Congreso de la República es el hecho por el que se recordará al expresidente Alberto Fujimori, quien en 1992 perpetró un golpe de Estado. Se le denominó autogolpe, pero fue un golpe a la institucionalidad que volvió a quebrar las reglas de la vida política en el país. Alberto Fujimori llegó a la política en la campaña electoral de 1990. Nunca más quiso o pudo apartarse del manejo del poder. Doctor Vargas, en caso de que el pueblo elija Cambio 90, espero contar con usted. El exmandatario solía ocultar sus planes, solo su círculo más cercano podía conocer sus motivaciones. Le gustaba cultivar la imagen de un hombre impenetrable. Su relación con Vladimiro Montesinos, todopoderoso asesor de su gobierno, fue el signo de su largo periodo en la presidencia que abarcó una década. El ansia de copar todas las instancias de poder. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado un poco, ya, de forma genérica, somera, ¿no? Una pincelada sobre el pronunciamiento, ¿no es cierto? Ya, sobre algunas palabras, ¿sí? De el exmandatario, ¿no? Alberto Fujimori. Chicos, muy bien. A ver, al respecto, algo que opinar de parte de ustedes, chicos, algo que señalar en relación al video, al gobierno del, ¿no? Del expresidente Alberto Fujimori, ya que desean por ahí tal vez ampliar, cuestionar, preguntarse, ¿no? Reflexionar, etcétera, que es importante, chicos, o si tienen conocimiento, ¿no? De este personaje, ¿no? De nuestra historia, ya sería importante nuestra participación. Muy bien. ¿Alguien, chicos, que se anime? ¿Alguien por ahí que se anime, chicos? Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, sí, les escucho, chicos, adelante. Sí, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo nos indican ahí? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, chicos, entonces avanzamos. Ya, por favor, es importante vuestra participación, chicos, es necesaria, es vital nuestra participación, ¿ya? Muy bien. Ahí vemos, ¿no? Un poco en relación al contexto, ya lo que sucedía en esa época, pues, ¿no? Y qué acontecía a nivel mundial, chicos, ¿no? ¿Cuál era el contexto en el cual, pues, nos vamos a desarrollar, ¿no? Nos vamos a desenvolver. Muy bien, ¿ya? Imagínense, el tema electoral va a surgir, pues, ¿no es cierto?, en el 89, ¿correcto? Y en el 90, chicos, ya se van a dar las elecciones, ¿no? Vemos en esa época, por ejemplo, a nivel internacional, ¿qué pasaba? Ya va a haber una tensión también, ¿no? Importante, la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, ya entre dos bloques, ¿no? El bloque, pues, capitalista, ¿no? Con Norteamérica y el bloque socialista con la anterior URSS, ¿no? Ya, sí, la Unión Soviética. Ya, entonces, un punto importante, chicos, de esa disputa va a ser el fin, ¿no? De la Guerra Fría, ya, el fin de la Guerra Fría, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, ya dice la caída del muro de Berlín, ¿no? Que simboliza, chicos, el fin de la Guerra Fría, ¿no? La disolución de la Unión Soviética en 1991, correcto. El avance de las políticas pro mercado, ¿ya? O llamados también, chicos, el neoliberalismo, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más vemos? Inestabilidad política, conflictos, ¿no? Fronterizos y la militarización de ellas, ¿no? Va a haber muchos conflictos, chicos, principalmente en el Medio Oriente, ¿no? En relación a esto, ¿ya? Muy bien, correcto. Entonces, aspecto importante a contener o a tener en cuenta, ¿no? Muy bien. ¿Qué más vemos, chicos? Ahí lo que estamos hablando, ¿no? El triunfo del neoliberalismo, ¿ya? Cuando se da el golpe de Estado en Chile, ¿ya? Y derrocan a Salvador Allende, chicos, ¿sí? A partir del 76, 75 en adelante, ya se van a implementar en Chile, ¿no? Políticas neoliberales. Va a ser el primer bastión donde se van a hacer estos primeros ensayos, ¿no? A ver si funcionaba o no funcionaba, ¿no? ¿Correcto? Y va a ser con Pinochet,
¿Ya? Correcto, ahí está Margaret Thatcher, ¿no? Ronald Reagan, ¿sí? Los impulsadores de esta política, ¿no? De libre mercado, ¿ya? Se van se van o van a poner en ejecución, chicos, el consenso de Washington. ¿Qué significaba esto? Principalmente la privatización de todas las empresas estatales que podía tener algún país ahí, ¿no? Privatizarlo, ¿ya? Venderlo, ¿sí? ¿Correcto? Ya, eso es lo que van a aplicar. Muy bien, chicos. ¿Qué más? Reformas pro mercado, dice, privatizar, apertura ¿no? Del comercio, ya, al capital extranjero o al capital, ¿no? Ya, ya privado, ¿correcto? ¿Qué más va a significar, chicos, el consenso de Washington? Ya la flexibilización laboral. Ya ustedes saben, ¿no es cierto? A partir de eso, ¿no? No existe un contrato, pues, indeterminado, ¿ya? Simplemente, ¿no? Es mediante terceros, mediante locación de servicios o los service o los llamados CAS, ¿no? Ya no hay, pues, beneficio, ¿no? Social, sí, duradero que pueda garantizar la estabilidad, ¿no? Ya, ¿no? Laboral, ¿sí? Correcto, chicos, también importante señalar en esa época, ¿no? ¿Qué más va a garantizar? ¿O en qué otro contexto se va a vivir, chicos? La globalización económica también va a ser importante, ¿no? ¿Ya? La globalización económica, chicos, es la interacción, ¿no es cierto? Ya, económica con los demás países, ¿no? A partir del 90 y básicamente a partir de los 2000 en adelante, chicos, todos los países van a tener tratados de libre comercio, ¿no? ¿Ya? ¿Qué significa eso, chicos? Arancel cero, o sea, cuando ingresan no se paga. Cuando entran a ese país tampoco se paga, ¿no? ¿Ya? Correcto. Ya, mayor inversión extranjera, ¿no? En Latinoamérica principalmente, ¿no? Muy bien. A su vez, chicos, ¿no? Desde esa época a la actualidad, pues Norteamérica viene con, entre paréntesis, lucha ya contra las drogas o el narcotráfico, ¿no? ¿Ya? Correcto, con los cárteles, ¿no? De México, de Colombia, en Perú también, etcétera. ¿Ya? Sí, muy bien. Pero va a ser, va a ser usados, chicos, como un pretexto, ya, de tener bases militares, correcto, y tener dominio geopolítico dentro del territorio de Sudamérica, ¿ya? ¿Sí? Por eso va a ser principalmente, ¿no? Ya la excusa va a ser, pues, ¿no? Una lucha aparente contra, ¿no? La fabricación de drogas, ¿no? Estupefacientes, etcétera, pero por intermedio de qué? De incluir bases militares, ¿no? En el territorio, ¿ya? De Sudamérica, ¿sí? Muy bien, ¿correcto? Correcto, chicos, ¿ya? Correcto. ¿Qué más vemos? Conflictos y autoritarismo de igual manera, ¿no es cierto? Muchas tensiones entre Europa, ¿no? ¿Ya? Sí, y América también, regímenes autoritarios o híbridos, ¿no? Como de Fujimori y de Menem también en Argentina, ¿no? Ya, neopopulismo, etcétera, ¿no? Ya que se van a desarrollar en ese contexto, en esa época, chicos, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el gobierno de Alberto Fujimori, como estábamos señalando, ya vamos a ver algunas características ya importantes que estábamos indicando ahí. Ojo, con él va a empezar, chicos, el neoliberalismo en el Perú, ojo, ya es importante recalcar, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Alberto Fujimori ya se caracterizó por logros en la economía, la lucha antisubversiva, antiterrorista, ¿no? Junto a un fuerte autoritarismo y una corrupción sistemática, ¿no? Ya va a ser las características, ¿no? De este gobierno, ¿no? En esa época, ¿ya? Muy bien, chicos. Ya, muy bien, Heidi, ya entiendo, hija, ya, no hay problema, ¿sí? Igual las clases están siendo grabadas, lo vas a poder visualizar en la semana, ¿no? Correcto, ¿ya? Muy bien. Correcto, chicos, correcto. Vamos a ver algunas características del gobierno de Fujimori en esa época, ¿no? Ya, características políticas, ¿sí? Muy bien, a ver un momento. El autoritarismo, ¿no? Ya, y la concentración del poder. A partir del golpe, el autogolpe, ¿no? Ya,
el 5 de, ¿no? de abril de 1992, chicos, ya, sí va a desaparecer, ¿no? Los poderes estatales, ya se va a convocar en este caso, por ejemplo, ¿no? A un congreso ya constituyente para la elaboración de una nueva Carta Magna, y ese Congreso Constituyente, chicos, ya no solamente pues va a elaborar, sino también va a legislar, ¿no? ¿Ya? Sí, muy bien. Correcto, ¿qué más vemos? Control de medios y propaganda de igual manera, ¿no? Tenían la llamada prensa chicha, ¿no? Ya, en la cual pues hacía una especie de psicosocial, ¿no? Ya encontraban vírgenes que lloraban, ¿no? Extraterrestres, ¿no? La figura, ¿no? Etcétera, sí, situaciones muy cortinas de humo, psicosociales, ¿no? O algunas veces, ¿no? Podemos visualizar, ¿no? La vida personal, privada, ¿no? De la farándula, etcétera, que va a ser usada como un medio de propaganda, ¿no? ¿Ya? Sí, y de guerra mediática, ¿sí? En esa época. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Control de medios también, como estamos señalando, ¿no? Sobornos y compra de medios, ¿no? Para que puedan, pues, hablar a favor del gobierno, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué más vemos, chicos? Sistema de inteligencia, ¿no? Ya, la red que va a ser controlada por Vladimir Montesinos, ¿no? Ya, en este caso, ¿no es cierto? El SIN, ¿no? Ya el Servicio de Inteligencia, ¿no? Nacional, ¿sí? Correcto. En el aspecto económico también vemos, ¿no? Algunas características, sí, por ejemplo, va a aplicar el Fujishoku. Cuando van a disputarse, chicos, ¿no? En este caso con Vargas Llosa indicaban, ¿no? Vargas Llosa indicó, ¿no? La única forma para poder, sí, recuperar nuestra economía, ¿no? Sí, estabilizar nuestra economía, nuestra moneda, es mediante un shock económico, ¿no? Contrario a ello, dijo Fujimori, no, no vamos a aplicar ningún shock económico, vamos a aplicar otras, ¿no? políticas ya económicas para poder estabilizar la moneda, ¿no? En esa época el INTI. Una vez que ingresa, chicos, se olvida de ello, ¿no? Va a implantar, pues, el Fuki Shock, ¿no? Ya ahí tenemos ya la figura de Miller, ¿no? Ya su ministro de Economía, en la cual dice, una vez se aplica el Fuki Shock, ¿no? Que Dios nos encuentre confesados, dice, ¿no? Por todo lo que iba a venir, ya, posterior a ello. Muy bien. Y ahí vemos, ¿no? El crecimiento económico nos indica del 6 al 7% anual desde el 94, ¿no? La inflación en cierta medida, chicos, va a ser controlada, ¿no? ¿Ya? Muy desigualdades y precarización laboral, de igual manera, ¿no? Dependencia ya, extrema y recortes laborales, ¿ya? Sí, se va a flexibilizar, como estábamos indicando, ¿no? Ya los derechos laborales, ¿no? La libertad sindical, ¿no es cierto? Ya algunos beneficios que anteriormente estaban contempladas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya en relación, por ejemplo, habían sueldos vitalicios, ¿no? La 19,990, ¿no? Etcétera, eran sueldos dignos, perdón, eran pensiones dignas, ¿no? Ya a los cesantes que les asistía, ¿no? Ya, pero con esas flexibilización laboral, etcétera, se van a restringir y se van a coactar, ¿no? Y van a ingresar, chicos, los AFP, ¿no? Ya, el AFP, ya, correcto. Muy bien. ¿Qué más vemos, chicos? En el aspecto social, también de igual manera, la derrota al terrorismo, ¿no? La captura de Abimael Guzmán, ¿no? Ya, en septiembre, ¿no? De 93, 92, 93, ¿no es cierto? Ya, correcto. El rescate de la embajada también, ¿no es cierto? Ya, en 97, correcto. Y a su vez, chicos, va a haber violación de los derechos humanos, ¿no? Crímenes de Estado, ¿ya? O una guerra de baja intensidad, ¿no? ¿Ya? También va a ser discutida las esterilizaciones forzadas, ¿no es cierto?, en comunidades indígenas, en comunidades nativas, ya en las cuales no va a haber consentimiento, ¿no?, de las madres, ¿ya? Sí, correcto, chicos. Muy bien. También va a haber alianzas sectoriales, mucho populismo, ¿no? ¿Ya? Va a haber muchos ofrecimientos, ¿no es cierto? Mucho paternalismo, se va a crear muchos programas sociales, ¿no es cierto? Ya va a haber muchos regalos o dádivas, ¿no? Como estábamos señalando, ¿no? Ya en ese momento, ¿sí? Uniformes escolares, ¿no?
ya cuadernos, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, los club de madres, ¿no? Algunos comedores populares que se van a crear en ella, ¿no? Simplemente, chicos, son políticas asistencialistas, ya que no reducen en nada, pues, ¿no? La pobreza de una nación, ¿no? Muy bien, en esa época, chicos, ya lo que hemos visto, algunas de las características, ahora vamos a desglosar, ¿no es cierto?, cómo fue o se desarrolló, chicos, ¿no? Las elecciones y para que pueda asumir, ¿no es cierto? Ajá, por acá no sé, Heidi dice, ¿no? Es cierto, las ligaduras fueron forzadas, ¿no? Ahí estuve yo, nos indica ella. Muy bien, ¿no? Muy bien, hija. Correcto. Ya no eran, pues, por consentimiento propio, ¿no? Sino no tenían conocimiento, no tenían noción de lo que iba a pasar, ¿no? ¿Ya? Sí, muy bien. Heidi, un favorcito, hija, ¿me das tus datos? ¿Ya? Para consignar tu participación. Solamente encuentro un apellido Ramírez, nomás dice. ¿Ya? Ah, mira, ¿no? Ahí nos indica que lo operaron a los 27 años, ¿no? Correcto, hija. Ya, muy bien. Imagínense, ¿no? Ya había mucha vulneración de muchos derechos, ¿no? En esa época, en ese tiempo, ¿no? Gracias, Heidi. Ya, ¿no? Sí, pues así ocurría, ¿no? En ese momento. Ya. Y por eso también, chicos, tuvo, pues, ¿no? Se le había aperturado una carpeta, ¿no? Ya sí, una investigación, ¿no? Pero estaba en curso y al final, ¿no? Con su muerte, pues se extinguió también, ¿no? Ya en este caso, las esterilizaciones forzadas, ¿no? Ya principalmente en comunidades, ¿no? Nativas, ¿no? Amazónicas, ¿no? Andinas, etcétera, ya es donde aplicaron esta política, ¿no? Ya digamos así, ¿no? De disminución, ¿no es cierto? Ya de la población demográfica, ¿sí? Correcto, ya, pero violando pues derechos humanos, ¿no es cierto? Ya, violando derechos humanos, chicos. Correcto. Ya, muy bien, chicos, entonces continuamos, ya, continuamos, ya. En el 90 va a haber pues dos grupos que se van a disputar, ¿no es cierto? La presidencia, ¿ya? En segunda, digamos, ¿no? Los que van a pasar a la segunda vuelta, ¿no? Igual lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no es cierto? Otra vez, ¿no? Keiko, ya con ¿no? Roberto Sánchez, ¿no? Creo, ¿no? Están participando para la segunda vuelta, aparentemente van a pasar a la segunda vuelta, ¿no? Aunque hay disputas, pero, ¿no? En este caso con Rafael Aliaga, etcétera, ¿no? Pero en esa época, chicos, había también, ¿no es cierto? Dos contendores ya definitivos, ¿no? Por un lado estaba Alberto Kenya Fujimori, ¿no? Que era rector de la agraria, ¿sí? Correcto. Y estaba el escritor, ¿no es cierto? Ya arequipeño, ¿no? Mario Vargas Llosa. En esa época, ¿no? Llosa pertenecía al Fredemo y Alberto Kenya Fujimori al partido Cambio 90, ¿no? ¿Ya? Sí, vemos, ¿no es cierto? Ya la participación de estos dos bloques. Eh, en ese momento, chicos, ¿no? Mario Vargas Llosa tenía apoyo ¿no? De algunos partidos de derecha, ¿no? Sí, como Acción Popular, el partido, ¿no? Ya el Partido Popular Cristiano, ¿no? Etcétera. En cambio, Alberto Kenji, ¿no? Fujimori tenía apoyo, chicos, del APRA, ¿ya? Y partidos, ¿no? Que respaldaban de izquierda también, ¿no? Sí, a su gobierno, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Correcto. Sí, hay un debate electoral importante, ¿no? Que fue televisada, ¿no? Sí, ¿ya? En la cual cada uno de ellos indicaba que no iba a aplicar, pues, una política, ¿no? Neoliberal, ¿no? Mario Vargas Llosa indicó, ¿no? Yo voy a estabilizar la economía aplicando pues una política de corte neoliberal, ¿no? Ya en cambio, Alberto Fujimori decía, no, ¿no? Hay otras formas para poder estabilizar, ¿no? La economía. Muy bien. Ya de ese proceso, chicos, va a salir como ganador, ¿no? Alberto Fujimori, ¿no? ¿Correcto? Ahí tenemos, ¿no? Ya
a sus dos ministros de Economía, ¿no? Ya, Carlos Hurtado Miller, ¿no? Y después también, ¿no es cierto?, a Carlos Boloña, ¿ya? Sí, ministro de Economía, ¿no? El que va a hacer, chicos, no, después el pronunciamiento, el Fujishop, ¿no? Va a ser, pues, ¿no? Ya Alberto Miller, ¿sí? Ya, en la cual, pues, ¿no? Para intentar reducir, ¿no es cierto?, la inflación, ya, y abandonar el INTI por el sol, ¿no? Ya, y se dio, chicos, de noche a la mañana, seguramente por ahí ustedes conocen, ¿no? Ya, tú tenías, ¿no? El INTI, ya al día siguiente ya se había, había surgido el sol, ¿no? Ya, y ya no tenía valor, ya no tenía valor en el INTI, chicos, en ese momento, ¿no? En ese tiempo. Ya, entonces, todas esas reservas, ¿no es cierto? Ya, de moneda, etcétera, ya no se podían, pues, ¿no es cierto? Ya no se podían hacer uso. ¿Ya, correcto? Muy bien, chicos, correcto. Bien. Y después también vemos, ¿no? El surgimiento de, en este caso, ¿no? De los AFP, ¿no? Ya tenemos AFP Integra, AFP Horizonte, ¿no? Tenemos a las, de igual manera, ¿no? Ya se va a privatizar, ¿no? Muchas empresas como el Nor, Telefónica, ¿no? Ya, etcétera, Electroperú, ¿no? Todas aquellas empresas que había en su momento, ya, sí, ya van a empezar a privatizarlo. Muy bien, chicos, muy bien, correcto. Muy bien, ya. Muy bien. Ahí en el aspecto político, de igual manera, ya vamos a ver algunos hechos no importantes. Correcto, chicos, correcto. Ya ahí vemos en el aspecto político, ¿no? Ya, con el golpe de Estado, ¿no? Del 5 de abril del 92, chicos, ¿no? Ya van a tomar, pues los militares van a tomar control de todas las entidades, ¿no es cierto?, públicas, ya el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ya las entidades autónomas, etcétera, ¿no? Van a tomar por completo, ¿no? O van a entrar ya en dominio, ¿no? Por así decirlo, ya, o en custodia, ¿no? Por parte de los militares, ¿no? Ya, ahí vemos, ¿no es cierto? Ya la toma del Congreso, sí, también vemos Ricardo Belmont en esa época, pues era alcalde de Lima, correcto, ya.
En el Congreso, chicos, se van a aplicar, ¿no? Ya se va a cerrar el Congreso y después de ello, ¿no? Ya después del autogolpe se va a convocar, pues, a un Congreso Constituyente, ¿no? Y con ese Congreso Constituyente, chicos, van a implementar algunas reformas, ¿no es cierto? Ya en ese tiempo, ¿correcto? Muy bien. Correcto, ahí en el aspecto político, como estábamos señalando, después de la conformación, ¿no es cierto?, del Congreso Constituyente para la elaboración de la nueva Constitución del 93, ¿no? Va a ser precedido en este caso por Jaime Yoshiyama, ¿no? Que va a ser presidente, chicos, del Congreso, ya, perdón, es presidente, ¿no?, del Congreso Constituyente, ¿ya? Muy bien, ¿correcto? Correcto, chicos, ¿ya? Correcto, muy bien, ¿ya? ¿Qué más vemos? Va a ser el intento, en este caso, ¿no? El intento de golpe de Estado, Jaime Salinas, en noviembre del 92, ¿no? De igual manera va a ser un fracaso, ¿no? Ahí vemos el Congreso Constituyente para la elaboración de esa nueva Constitución, la creación también del Tribunal Constitucional, ¿no? Ya que en su momento, después de su creación, chicos, va a ser copada, pues, ¿no es cierto?, por la fujimorista, ¿no? ¿Ya? Sí, en la segunda, en la tercera, ¿no? Van a hablar o se va a someter a una interpretación auténtica de la Constitución, ¿no? En la cual, pues, se hablaba de la reelección, ¿no? Ya que en la misma Constitución prohibía, mediante la interpretación auténtica que fue derivada al Tribunal Constitucional, ¿no? Fallaron a favor de Fujimori, ¿no? Y eso permitió, pues, su participación, ¿no es cierto?, ya en este periodo. Correcto. Muy bien. En esa época también, chicos, se ha vivido una situación de constante crisis, ¿no? Ya interna, ¿sí? La llamada, sí, guerra de baja intensidad. ¿Ya? Una guerra de baja intensidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, una guerra contrasubversiva, ¿no? Sí, a población sindicada, entre paréntesis, ¿no? Como senderistas o subversivos, etcétera, ¿no? Van a atentar algunos golpes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en barrios altos, ¿no? Ya en una población que aparentemente estaba organizando una pollada, ¿no? Van a ingresar y van a acribillar, ¿no es cierto?, a mansalva a población civil, ¿no? Entre ellos un niño, ¿no? De 7, 8 años de edad, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. También observamos el masacre en la Cantuta, ¿no? Se indicaba que eran, pues, ¿no?, estudiantes y docentes que pertenecían a un grupo, ¿no?, subversivo, y la sola sindicación, pues, hizo la participación del grupo paramilitar Colina, ¿no?, para que puedan, sí, tomar, ¿no?, rehenes, prisioneros, y después su desaparición de sus cuerpos, ¿no? A partir del 2000, ¿no?, 18, 19, 20, 21, ¿no?, se han encontrado algunos cuerpos cercenados por partes, ¿no es cierto? Pero hasta ahora, chicos, no mucha de esa población ya exigía, pues, ¿no es cierto?, ya que se le devuelva, ¿no?, sus cuerpos y le pueda dar, pues, una cristiana sepultura, ¿no? ¿Ya? A eso conocemos, chicos, como guerra de baja intensidad, ¿no? Son grupos paramilitares, ya no son militares específicamente, sino grupos no paramilitares, ya que, pues, no identifican aparentemente, ¿no?, a los grupos subversivos y atacan y desaparecen, ¿no? ¿Ya? Muy bien, también tenemos ahí, ¿no es cierto?, ya algunos otros hechos, ¿no?, que se van a suscitar en este tiempo, ¿no? Correcto. También, chicos, en esta época se va a dar algunos problemas, ¿no?, con los subversivos, como estábamos señalando, ¿no? Va a haber dos grupos, ¿sí?, muy diferenciados unas de otras. Por un lado, chicos, va a estar Sendero Luminoso, ¿no? Y por otro lado va a estar el MRTA, ¿no? Estos dos grupos subversivos, ¿no?, ya van a intentar, pues, ¿no?, a partir de los 80 en adelante tomar el poder político, ¿no? Y en esa situación, ¿no?, cruenta, es que van a sentar, ¿no es cierto?, ya algunos hechos, sí, ¿no?, que, digamos, terroristas, ¿no? Ya, por ejemplo, vemos el atentado del Canal 2, ¿no es cierto?, el 5 de junio del 92, ya, ahí estaba la figura de Baruch Itcher, ¿no?, sí, que era, pues, ¿no?, el dueño de esa canal televisivo, ¿no? ¿Ya? También el atentado en la calle Tarata, ¿no? ¿Sí?
ya en Miraflores, ¿correcto? Ya, correcto. También, chicos, ¿no? El asesinato a la dirigente, ¿no es cierto? Ya, de Villa El Salvador, ¿no? María Elena Moyano, ya que pertenecía, pues, ¿no? A Izquierda Unida, ¿no? En su momento, ¿correcto? Ya también tenemos la captura a Víctor Polay Campos, ¿no? Ya que era un emeretista, pues, ¿no es cierto? Ya el 9 de junio del 92, ¿sí? A su vez, chicos, ¿no? En la llamada captura del siglo, ¿no? Ya el líder, ¿no? Principal del grupo Sendero Luminoso, ¿no? Abimael Guzmán Reynoso, ya que había sido gracias al grupo, ¿no? Ya del GEIN, ¿no? ¿Sí? A cargo, pues, del general, ¿no? Quetín Vidal, ¿no? Ya, en el aspecto externo, chicos, vamos a ver que va a haber disputas, ¿no es cierto? Ya principalmente con Bolivia, perdón, con Ecuador, y los de Bolivia van a intentar sacar, pues, ¿no? Ya un pase o un tránsito o un acceso, pues, ya para el Océano Pacífico, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, chicos. Ahí vemos, ¿no es cierto? Ya ahí vemos el conflicto en el CENEPA, ya en este caso en la cordillera del Cóndor, ¿no? Como se llamaba, ¿ya? Y el conflicto principal va a ser, pues, ¿no? En Tiwinza, ¿no? Ya en la Cueva de los Tallos, ¿correcto? Este territorio va a ser un territorio conflictivo, ¿no? En ese momento, en ese tiempo, ¿no? Ya principalmente en el 94, ¿sí? Donde el ejército peruano y el ejército ecuatoriano se van a enfrentar, ¿no? En ese territorio, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, ¿ya? ¿Correcto? Correcto, chicos. Ya ahí vemos la guerra en el Ecuador, ¿no es cierto? Ya en la Cueva de los Tallos, como estábamos indicando, ¿no? Dentro de la cordillera del Cóndor, ¿no? Así era conocido. Ya, o el Alto Cenepa también, ¿no? Sí, y ya que básicamente nos indican que va a ser en el 95, chicos, ya 94, 95, ¿no? Sí, muy bien. Correcto, correcto, chicos. Ya, este territorio, ¿no es cierto? Ya al final, ¿no? Se va a ceder, ya la llamada Cordillera del Cóndor, ¿no? Ya en beneficio, pues, ¿no? De Ecuador, ¿ya? Y va a ser firmada, ¿no? Por el presidente peruano y el presidente ecuatoriano, ¿no? Ya Bucarán, ¿sí? Ya con el Tratado de Itamaraty, ¿no? Y en Río de Janeiro, ¿no? Se dará fin, pues, a este proceso, ¿no? De conflicto. Muy bien. Después de ello, chicos, tenemos el segundo gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Y ahí la pieza clave, ¿no? Ya que va a aparecer, pues, es Vladimir Montesinos, ¿no? Ya y sus negociados, ¿no? Ya que van a desarrollar en ese momento, ¿no? Se va a convocar a elecciones del 95, ¿no? Al 2000. Ya tenemos una figura importante, ¿no? De Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Que va a ser el, pues, en este caso, ya, eh, sí, en esa época, chicos, ¿no? Él va a ser, ¿no? Un personaje importante, ya que va a venir, pues, ¿no es cierto? Ya como secretario general de la ONU, que había sido anteriormente, ¿no? Ya. Y por otra parte también va a intentar postular, ¿no es cierto? Alberto Fujimori, con su nuevo partido que ahora decía llamarse Cambio 90, Nueva Mayoría, ¿no? Ya. Y ante esa situación, ¿no? Javier Pérez de Cuellar, chicos, va a llamar que se ha desarrollado un fraude electoral, ¿no? Ya, un fraude electoral, ¿ya? Sí, correcto. Muy bien, ahí vemos, ¿no? En esa época, chicos, del 95, ¿no? Al 90, ya tenemos pues la figura de Alberto Andrade, que va a ser alcalde de Lima, ¿no? Ahí tenemos el Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? Ahí tenemos a la figura de Vladimiro Montesinos. Ya en el aspecto político, ¿no? Vemos ya algunos programas, perdón, en el aspecto social se puede decir, ¿no? Algunos programas ya asistencialistas como Foncodes, ¿no? Ya, Fonami, ¿no? Sí, algunos Pronaes, etcétera, ¿no? Ya. Y también el desarrollo de la prensa chicha, ¿no? En esa época, ya. Sí, prensa pues, ¿no? Sensacionalista, ¿no? Ya chabacana, ¿no? Que da algunos psicosociales, ya con la figura de control de medios, ¿no? Ya, sí.
Muy bien, chicos, correcto. Ahí tenemos la crisis de la embajada, ¿no? Del Japón, ¿ya? Sí, el 4 de abril del 97, ¿no? Que se va a dar, pues, el rescate de 72 rehenes de la embajada de Japón, ¿no? Ya en la operación Chavín de Huántar, ¿no? Sí, van a participar 140 soldados, ¿no? En la cual va a fallecer, ¿no? Ya el rehén, ¿no? En este caso, ¿no? Un juez, ¿no? Fallece, ¿no? Carlos Justin, ¿no? Y a su vez, chicos, dos comandos, ¿no es cierto? Ya, dos comandos, correcto. Ya, importante también, ¿no es cierto? Aunque se señalan, ¿no? Que habían, a ver, aunque se señalan, ¿no? Que ya, los que estaban ahí, ¿no? Los del MRTA, lo que hay que entender, los Serpa Cartolini, ¿no? Ya les habían encontrado jugando, ¿no? Su pichanga, dice aparentemente, ya, porque es en horas de la tarde, ya, y que la figura, ¿no? Del Monseñor Cipriani fue importante porque él había camuflado, ¿no es cierto? Ya, una especie, ¿no? Para poder, ¿no? Interceptar comunicación, ¿no? Micrófonos, ya, etcétera, en base a sus alimentos, ¿no? Que habían estado ingresando, permitió, pues, y señalar con exactitud, ¿no es cierto?, en qué momento estaban indefensos, en qué momento debiesen de ingresar, etcétera. Ingresan, ¿no es cierto?, ya, y encuentran desprevenidos, ¿no? Y se señalaba, ¿no?, las investigaciones posteriores que habían encontrado en situación de defensa, ¿no? Y en este caso, ¿no?, ya vencidos, ¿no? Pero de igual manera, ¿no?, habían sido acribillados también, ¿no? Correcto. Ahí tenemos, chicos, la declaración de Itamaraty, ¿no es cierto? Para ya terminar con el proceso, ¿no? De contienda limítrofe o de beligerancia que se va a desarrollar con Ecuador, ¿no? Ya que va a ser el acuerdo de Brasilia, ¿no? Ahí tenemos a los dos presidentes en ese momento, ¿no? Ya Bucarán y Fujimori, ¿no? Ya, correcto. Muy bien. En el aspecto económico, chicos, en esa época, en el segundo mandato, se va a desarrollar la crisis asiática a nivel internacional, ¿no? Ya los llamados tigres del Asia, chicos, van a entrar en un proceso de recesión económica, ¿no? Y en el contexto nacional, chicos, se va a desarrollar el fenómeno del niño, ¿no? ¿Ya? Y este fenómeno del niño del 97 al 98, ¿no? Va a generar, pues, ¿no? Una crisis económica, principalmente en la zona norte del Perú, ¿no? ¿Ya? El desierto de Sechura, ¿no? Se van a formar, ¿no? Lagos, ¿no? En ese desierto. Y todas las plantaciones, cultivos, etcétera, van a ser, pues, ¿no? Perjudicadas y dañadas, ¿no? Entonces va a haber, chicos, un perjuicio económico, ¿no? De plantaciones, ¿no? De arrozal, ¿no? De azúcar, ¿no? Y otros vegetales, ¿no? Que se producían en la zona norte del Perú. Ya ahí tenemos, ¿no es cierto?, el último periodo, la elección del 2000, ya, a lo que estamos señalando, ¿no? La interpretación auténtica del artículo 12, ¿no? Sí, este proceso, chicos, lo van a llevar al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Ya en la cual, pues, mediante esa interpretación auténtica van a incluir, sí, que podía participar, ¿no es cierto?, en elecciones, ¿ya? ¿Correcto? Sí, entonces va a facultar, ¿no es cierto?, el Tribunal Constitucional, ya, para que pueda participar nuevamente en comicios electorales, ¿no? En esa época va a entrar en contienda, chicos, ¿no? Con el Ancashino, ¿no es cierto? Ya Alejandro Toledo, que había estudiado, pues, ¿no? En Harvard, dice, ya, economía, ¿sí? Correcto. Ya con su partido Perú Posible, ¿no? Correcto, ya. Muy bien. Y de estas elecciones, chicos, ¿no? De igual manera se va a invocar, pues, una situación de fraude, ¿no? Ya, de fraude, correcto. Y en ese proceso, ¿no? Ya, sí.
cuando ya va a tomar la asunción del poder, ¿no? Se va a llamar a los cuatro suyos, la marcha de los cuatro suyos, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, que va a ser convocada, pues, por Alejandro Toledo, ¿no? Va a haber, sí, en este caso, la renuncia de Toledo, la segunda vuelta, ¿no? Las denuncias de falsificación, ¿no es cierto? Las campañas de prestigio, ¿sí? El incendio, ¿no? Del Banco de la Nación, ¿no es cierto? Y a su vez también, ya en este caso, ¿no? Ya ¿no? El Teatro Nacional también, ¿no? Que van a ser incendiadas, ya, y se indican, chicos, que van a ser ocasionadas por el mismo Estado peruano, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ahí vemos, chicos, algunas de las características generales, ¿no? De este conflicto en esa época, ¿correcto? Ya, del 90 al 2000, ¿no? Características generales del conflicto, ¿no? En aspecto social, sí, del Fujimorato, ¿no? Baja conectividad abierta, ¿no? Ya, miedo y represión y silencio, ¿no? Por parte de la población, ¿no? Aquel que reclamaba, protestaba, exigía derechos, eran considerados como subversivos, ¿no? Terroristas o senderistas o merretistas, ¿no? Entonces, automáticamente, chicos, eran recluidos, ¿no es cierto? Ya en las cárceles, ¿sí? Muy bien. También en esa época, chicos, va a haber, pues, represión, masacre, como estaban señalando, Barrios Altos, Cantuta, ¿no? Etcétera, ¿sí? Va a haber, se va a retirar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Ya que va a ser un aspecto negativo para el Perú. ¿Qué más, chicos? Va a haber lo que estamos señalando, la presión, ¿no? O el control estatal, ¿no? Ya. Se van a aplicar, chicos, las leyes antiterroristas. ¿Ya? ¿Qué significaba? Por ejemplo, había la ley del arrepentimiento, ¿no? O de la confesión sincera. ¿Qué indicaba o qué señalaba o qué daba a entender esto, chicos? De que alguien que pertenecía, ¿no? De forma colateral, no directa, al grupo subversivo, podía sindicar, ¿no? Ya tal es el dirigente, él es el cabecilla principal, ¿no? Se reúnen tal cual, ¿no? O sea, dar los miembros que conformaban y con ellos, chicos, ¿no? Limpiabas, ¿no? Aparentemente tu delito, ¿no? ¿Ya? Correcto, pero sindicabas aparentemente a los miembros o a la cúpula principal, ¿no? De esos grupos, ¿ya? Sí, con esas leyes antiterroristas, ¿no? Que se van a aplicar. ¿Qué más vemos, chicos? Muchos conflictos latentes, ¿no es cierto? Ya en relación, pues, a la aplicación del neoliberalismo, ¿no? Ya va a generar, pues, cierta pobreza, cierta marginación, ¿no? Ya, muy bien. A partir de 98 al 2000, chicos, ya se va a discutir, ¿no? Y se va a polarizar, ¿no? Y la población misma va a salir, pues, ¿no? Ya a protestar, ¿no? Exigiendo, ¿no? Sí, unas elecciones limpias, ¿no? La renuncia de Alberto Fujimori por los actos de corrupción, ¿no? Etcétera, ya va a ser el común denominador, ¿no? A partir, sobre todo, del 2000, muchos estudiantes universitarios, población civil, ¿no? Gremios, sindicatos, etcétera, va a haber constantemente, ¿no? Movilizaciones, porque antes de ella, chicos, no había ese temor, ¿no? Ese miedo, esa zozobra de persecución política, ¿no? De encarcelamiento, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Muy bien. Otros hechos vemos ahí, ¿no? Ya conflictos laborales, ¿no? Mucha represión a las huelgas, flexibilización laboral, como estábamos señalando, ¿no? Ya, ¿sí? De igual manera, en el aspecto agrario, ¿no? Se van a aplicar algunas reformas, ¿no? Agrarias, sí, se va a incentivar, pues, la venta de tierras, principalmente en las zonas costeras, ya, etcétera, ¿no? Ya, y de ahí en adelante, chicos, también conflictos ambientales, ¿no es cierto? Ya se van a dar privatización, ¿no? De empresas, ya, o de minerías, y va a surgir, ¿no? Ese conflicto ambiental, ¿no? Agua o mina, ¿no? Ya, en ese, porque, por ejemplo, se va a dar la incursión de dos minas importantes, ¿no? Ya, una de ellas es vigente, por ejemplo, Antamina, ¿no? Ya, y Pierina también, ambos chicos estaban ubicadas, pues, en el territorio ancashino, ¿no? Ya, muy bien. Y cinco, ¿no? La esterilización forzada, como estábamos señalando, más de 300.000 mujeres han sido afectadas, ¿no es cierto? Ya por estas acciones, ¿no? De parte del Estado, ¿sí? A partir del 98 al 2000, como estábamos señalando, chicos, se van a intensificar, ¿no es cierto? Las protestas, ¿ya?
Y peor aún, ¿no? Desde el llamado de, en este caso, ¿no? Alejandro Toledo, de que se había ya concretado un fraude electoral, ¿correcto? Ya las movilizaciones, ¿no? En julio, en etcétera, constantemente van a ser, ¿no? Pan de cada día, ¿ya? Muy bien. Ahí vemos, chicos, ¿no? Los estallidos de la protesta social en el 2000, ¿no? Ya mayor presencia indígena y rural, ¿sí? Algunas reformas en relación a los derechos humanos, etcétera, ¿no? Que van a intentar, pues, ¿no? Ya mejorar las condiciones, ¿no? De la población, ¿correcto? Muy bien, chicos. Muy bien, ya. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien por ahí que desea, no? Señalar algo antes ya de estar terminando. Por acá nos dice Heidi, ¿no? La acción de militares y la policía, la derrota de grupos como Sendero Luminoso, hubo violación de derechos humanos, nos indica ella, ¿no? ¿Correcto? Ujú. Muy bien, hija. Murieron muchas personas por la violencia, ¿no? En la operación Chavín de Huántar. Correcto. Muy bien, gracias, hija. Muy bien. Ya entonces, ya de forma, como forma ya para terminar, chicos, vamos a señalar nuestra reflexión del tema. Ya indica, ¿no? El gobierno de Alberto Fujimori del 90 ya al 2000, sí, marcó pues ya una profunda, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Marcó profundamente en la historia del Perú, ¿no? Si bien logró ya estabilizar la economía tras la hiperinflación, la derrota de grupos no subversivos o terroristas, el avance se dio, ¿no es cierto?, en un contexto de debilitamiento de la democracia, ¿no? La concentración de poder, la violación de los derechos humanos, ¿no? El autogolpe del 92, chicos, evidenció pues la quiebre del orden constitucional, la justificación del autoritarismo en nombre de eficacia, ¿no? Desde el contexto actual, esta etapa permite reflexionar sobre los problemas aún vigentes, ¿no es cierto? Como la desconfianza en las instituciones, la tolerancia a la corrupción. Recordar que el Fujimorismo no solo es mirar el pasado, sino también aprender ya para defender la democracia, los derechos fundamentales, la ciudadanía crítica y responsable, ¿no? Muy bien, chicos. Antes de terminar, seguramente ustedes por ahí se están preguntando, ¿y cómo terminó el gobierno de Fujimori, no? Después de ese proceso, chicos, ¿no? Ya se van a descubrir, ¿no? Ya las acciones, ¿no? De corrupción, ¿no? En la llamada salita del zinc, ¿no? Ahí va a ser la figura importante, chicos, ¿no? De Olivera, ¿no? Que va a sacar, pues, ¿no? A traslucir, ¿no es cierto? Ya los llamados Bloody Videos, ¿sí? Ya el primero en aparecer va a ser, pues, ¿no? Curi, ya que va a ser, ¿no? Una autoridad importante en esa época, ¿no? ¿Sí? Después de ello, ¿no? Las constantes protestas sociales, ¿no? Y Alberto Fujimori va a indicar, ¿no? Ya cómo es posible, ¿no? Que un miembro de mi confianza, como es Montesinos, haya estado ejerciendo estas acciones, ¿no? Voy a ir en búsqueda, ¿no? Se indicaba que en este caso Montesinos estaba por Panamá, ¿no? Hacía un show, ya Alberto Fujimori después llega a Japón y desde Japón va a renunciar vía fax, ¿no? Ya, y con eso terminaría, chicos, ¿no? El periodo, ¿no es cierto? Ya de gobierno de Alberto Kinya Fujimori, ¿no? ¿Sí? De ahí ya es historia conocida, chicos. Muy bien, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, chicos. Ya alguien más, si por ahí desean alguien participar, indicar, tal vez preguntar, ¿no es cierto? Reflexionar sobre el tema. Ya estamos llanos antes de terminar nuestra sesión. Sí, muy bien, chicos. Por acá dice, la política contra Fujimori no se debe hablar lo malo, no y lo bueno. Así no se enseña la historia, nos indica, ¿no? Muy bien. Claro, en el aspecto positivo, de igual manera, chicos, ya tiene acciones, ¿no? Que se pueda considerar favorables, ya es válido. Sí, ya la lucha contra subversiva, como estábamos señalando, ¿no? Ya el estabilizar la economía, ¿no? Peruana, que estaba en una situación de crisis financiera, económica, correcto, es válida. Ya, pero cada uno de nosotros, chicos, ya sacará pues un criterio personal en relación a la reflexión crítica, ¿no? Social, ¿ya?
El objetivo, chicos, de nuestra sesión es que ustedes, por su cuenta, pues puedan reflexionar, ¿no? Puedan analizar, usar fuentes, ¿sí? De distintas posturas, corrientes, interpretaciones, y ustedes mismas pueden internalizar, ¿no es cierto?, las acciones. Ya sopesar, si fue positivo, del 100%, esto fue positivo y esto, profesor, fue negativo, ¿no? Sopesar, ¿ya? Y sacar las ventajas, los hechos provechosos y también, ¿no?, criticar las acciones negativas, porque de eso se trata, ¿no, chicos? Ya, de eso se trata, de poder reflexionar, de poder rebatir, ¿no? Crítica reflexivamente, ¿no? Muy bien, ya, dice correcto. Cada uno de nosotros ya sacará nuestras conclusiones, ¿no? En eso, en efecto, ya cada uno de nosotros, chicos, saca nuestras conclusiones, ya en relación, pues, ¿no?, a la inclinación o a la simpatía, ¿no?, etcétera, ya queda ya a criterio de cada uno, ¿no? Ya cómo podemos entender o interpretar, ¿correcto? Muy bien, chicos, ya entonces de esta forma estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Ya agradecer su asistencia, su participación de ustedes y nos estaremos reencontrando, si Dios lo permite, la siguiente sesión. Bendiciones, saludos para todos, cuídense, chicos.